Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro episodio número 5 de este viaje increíble inspirado en el Caballero de la Armadura Oxidada. Yo soy Ana Fernanda Zambrano, enfermera facilitadora de procesos del conocimiento y el aprendizaje holístico. Y como siempre, me acompañan dos mujeres maravillosas, espectaculares. Janet Camacho, nuestra voz espiritual, y Damaris Martínez, quien nos acompaña desde la mirada de la psicología. Cada una nos contará, bueno, quiénes son y nos contarán algo, una curiosidad puede ser de cada una. Y bueno, definitivamente, bienvenidos nuevamente y bienvenida Janet y Damaris. Hola, hola a todos. Gracias, Fernanda. Gracias, Damaris, por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos, como siempre, todos los miércoles, 7 de la noche y bueno, a veces los jueves en la mañana. Sin embargo, aquí estamos con ustedes. Aquí estamos deleitándonos con un libro maravilloso y que ha traído en nosotras cambios en nuestras vidas, porque cada libro es aplicativo. Yo soy Janet Camacho, facilitadora de procesos espirituales, con una visión profunda y muy bonita acerca de este libro maravilloso. Y definitivamente algo que hace trascender en nuestras vidas y es el aprendizaje y el conocimiento que hoy tenemos al participar de la visión de cada una de nosotras. Y también los aportes que nos den ustedes para nosotras es muy importantísimo. Entonces, bueno, hoy tenemos un episodio muy especial y Damaris, salúdanos también. Bueno, para todos, un saludo. Yo soy Damaris Martínez, psicóloga clínica, y algunos saben que pues, yo me dedico a la psicoterapia, que es ante todo un camino de autoconocimiento, porque nos permite identificar esos patrones que quizás repetimos sin darnos cuenta. Y bueno, y en psicoterapia la idea es que las personas puedan aprender nuevas formas de relacionarse consigo mismas y con los demás. Y en este episodio tan interesante vamos a entrar a un tema que se llama el castillo del conocimiento. En este capítulo, el caballero descubre, perdón que me adelante, descubre que el verdadero conocimiento no consiste en llenar la mente de información, sino en integrarlo en la vida. Y creo que hay una lección aquí. Todos sabemos muchas cosas en teoría, sin embargo, el reto es aplicarlo. Y cuando hablamos de conocimiento, ya llevándolo a la psicología, nos referimos no solo a almacenar una cantidad de datos, de conceptos, nos interesa cómo ese conocimiento realmente impacta en la vida de una persona. Y muchas veces el problema no es no saber qué hacer, sino no aplicar lo que ya sabemos. Entonces, este libro nos recuerda que acumular datos no transforma, sino que lo que transforma es poner en práctica lo que hemos aprendido. Fernanda, tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ah, ok. Bueno, estaba diciendo, agradeciéndole a Damaris, a Janet, esa presentación, esa introducción, ese adelanto que nos das. Y pues nada, el episodio 5 de hoy lo titulamos El castillo del conocimiento que transforma. Más que saber, es ser, como como dice Damaris. Y bueno, antes de continuar, me gustaría muchísimo eh, contarles y recordarles el recorrido que hemos realizado. ¿Me escuchan, verdad? Yo no sé si... ¿Me escuchan? Pronto. Te escuchamos, Fernanda, sin embargo, te fuiste. Aquí estoy, aquí estoy.
Hay algo pasa con mi internet, sin embargo, aquí estamos presentes. Les contaba que me gustaría muchísimo hacer un pequeño recorrido. eh, si recuerdan, hemos pasado en el primer episodio, dejamos atrás la armadura que tanto nos pesa, ¿cierto? En el segundo, nos perdimos en el bosque de Merlín y aprendimos a escuchar la sabiduría que nos rodea. En el tercero, caminamos por el sendero de la verdad, enfrentando lo que somos. Y en el cuarto, nos refugiamos en el silencio, un silencio que nos habló más que 1000 palabras. Janet. Bueno, Fernanda, ese silencio nos preparó para lo que viene en este episodio y es el verdadero conocimiento, el que no entra solamente en nuestra mente, sino que transforma nuestra alma. Ese verdadero conocimiento no es solamente lo que aprendemos de una teoría, sino lo que vivenciamos en nosotros, lo que nos deja cada experiencia, ese conocimiento que nos traslada a una eh, vivencia, podemos decir que única, irrepetible, que nos lleva a hacer cambios definitivos en nuestra vida, que nos puede llevar a argumentar muchas creencias que tenemos nosotros equivocadas y transformarlas en creencias positivas para nuestras vidas. Ese castillo del conocimiento es algo muy bonito, es algo muy esencial en nuestras vidas, porque a veces nosotros pensamos que lo que aprendemos, que lo que adquirimos de otras personas, que lo que podemos sacar de nuestras situaciones es pasajero y no es aplicativo. Sin embargo, este conocimiento debe ser aplicativo. Ese conocimiento que nos transforma, ese conocimiento que nos cambia, que cambia el entorno, que puede llenarnos de nuevas creencias, de nuevos paradigmas, pero paradigmas muy benéficos para nuestra vida. Entonces, esto es maravilloso, Damaris, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo nos puedes aportar? Bueno, estoy de acuerdo contigo, Janet, y desde la psicología lo vemos de esta manera. El conocimiento que no se vive se queda en teoría. Este libro nos muestra que el conocimiento no se trata de llenarse de ideas o de palabras, sino de vivirlas. Aquí el caballero descubre que puede repetir frases, recordar enseñanzas o almacenar información, sin embargo, nada de eso cambia su vida si no lo aplica. Y eso también lo vemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, muchos hemos leído o escuchado sobre cómo manejar la ansiedad, hablando de mi campo, ¿no? El respirar profundo, detenerse un momento, caminar, darse un espacio. Pero en medio de la rutina no siempre las ponemos en práctica, ¿sí? Y eso no significa que uno esté fallando o que estemos fallando, sino que aún estamos en proceso de integrar integrar ese saber o esas prácticas. Ahí es donde aparece lo que llamamos un conocimiento significativo, que no es solo un dato que guardo en la memoria, sino un aprendizaje que tiene sentido para mí porque lo he puesto en práctica. Y ahí, perdóneme que me extienda, y es que, por ejemplo, cuando una persona logra aplicar esa respiración en un momento de ansiedad y siente alivio, ese recurso deja de ser teoría y se convierte en una herramienta real que puede volver a usar cada vez que sienta esa sensación o ese síntoma. Entonces, el castillo del conocimiento nos recuerda justamente esto, que el aprendizaje verdadero surge cuando lo que sabemos se convierte en experiencia y empieza a transformar nuestra forma de vivir. Fernanda, cuéntanos. Bueno, me identifico muchísimo con ustedes. Ya saben que pues yo soy enfermera y estoy viendo el término de holístico
es un término lindo, es un término completo, es un término que me encanta y que lo escuché por primera vez en mis primeras clases por allá en la universidad, cuando nuestra decana nos hablaba de esa parte holística. Y hoy en día yo realmente es ese conocimiento real. Cuando hablamos del conocimiento, no nos referimos solo a lo que leemos en los libros, como ustedes lo dicen, ¿cierto? O acumular. Aprendemos en cursos o lo que aprendemos en el día a día, ¿cierto? El verdadero conocimiento es esa integración de la mente, de ese nivel de conciencia, lo que aprendes con cada lectura, con cada encuentro, con cada comunicación, cómo tú captas la idea, eso es súper, súper importante desde la mente. El cuerpo, el cuerpo y le añadimos la parte espiritual, esos tres elementos deben estar muy alineados. Holísticamente es cuando lo que sabes y lo que sientes y lo que haces están en coherencia, ¿cierto? Que si, por ejemplo, Tamara te estaba explicando lo de la respiración, pues si estamos estresados, si hacemos ese ejercicio y controlamos esos pensamientos de pronto de estrés, pues vamos a llegar a aplicar, como dice Janet, esos conocimientos, aplicabilidad. Ese término me encanta también. Tamara. Eso que mencionas, Fernanda, conecta con algo que también observamos desde la psicología, que todos acumulamos conocimientos a lo largo de la vida, lecciones de nuestra familia, las frases de los libros, los aprendizajes en la escuela, experiencias personales. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿cuánto de eso realmente estamos aplicando? Y aquí el castillo del conocimiento nos enseña que no basta con entender las cosas de una manera intelectual. El caballero descubre que saber algo no significa haberlo aprendido de verdad. Y en psicología distinguimos tres niveles donde el conocimiento se vuelve significativo. Uno es la parte cognitiva, es decir, la parte mental de pensamiento. Cuando yo incorporo información en mi mente, puedo comprender conceptos, teorías, ideas, etcétera. Otro es lo emocional. Cuando ese conocimiento toca algo dentro de mí, conecta con una vivencia personal y despierta una emoción que me hace reconocerlo como algo importante. Y tercero, la parte conductual. Cuando lo pongo en práctica en la vida diaria y verifico que realmente funciona o me ayuda. Aquí en el tema del castillo del conocimiento, nos recuerda que el verdadero aprendizaje aparece cuando esos tres niveles se conectan. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago empiezan a alinearse y es así cuando el conocimiento realmente transforma. Janet. Yo comparto lo mismo contigo, Damaris, porque en lo espiritual el conocimiento siempre es luz y tiene que tener componentes básicos para que esa luz no solo sea una luz como puesta en algún lugar y otras oscura. Entonces, si tú en lo espiritual compartes tu sentir, tu conexión, tu interior con ese conocimiento mental, pues va a volverse esa luz que llevas a todo lugar. ¿Sí? A toda parte, no solamente una antorcha que está colocada en una sola parte, que es cuando a veces tenemos el conocimiento solamente en lo mental. Sí, pero no lo aplicamos, no lo llevamos a ese sentimiento, a ese interior, a esa vivencia, a esa aplicabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esa luz interior que trae ese conocimiento? Que podemos darlo a todo el mundo. Cuando yo tengo un conocimiento digamos, de una creencia, si yo creo que en este universo todo está alineado, todo me va a ayudar para bien, ¿qué hago yo con ese conocimiento? Lo pongo en práctica. ¿Yo cómo vivo? En paz. ¿Vivo cómo? Iluminando a otros, dándole una palabra de aliento a una persona que no ve en ese momento la salida para una situación.
digamos. Entonces, ¿qué hago con ese conocimiento de saber que tengo, o sea, que todo está alineado y que me ayuda para bien? Pues lo doy a los demás y lo reflejo en mi vida. No me ves preocupada, no me ves desesperada, ansiosa porque me pasará, porque sé que todo está alineado. ¿Sí? Entonces, el conocimiento en sí, en lo mental, trae ese interiorizar, lo que decía Damaris, esa vivencia, ese sentimiento en el cual tú estás tranquilo, ¿sí? Porque ese conocimiento lo que te da a ti es una conciencia, y lo decía también Fernanda, es una conciencia alta para saber llevar la situación. Y cuando nosotros ya tenemos un conocimiento, vamos a llegar a una sabiduría plena, porque no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría es algo pleno. Cuando tú eres sabio, tú sabes cómo manejar la situación, cómo reaccionar en la situación y cómo darle esa finalización a la situación. ¿Sí? Si la situación es para ti una situación difícil, tú lo que haces es llevar esa situación a que tenga un contexto benéfico para ti en ese momento, aunque no lo entiendas, y que llegue a un buen final, ¿sí? Entonces abre la puerta a ese propósito, a esa luz interior y a ese, ¿cómo se llama? A ese final que deberíamos tener todo, que es esa paz interior. Y vamos a dejar aquí algunas preguntas para compartir con ustedes y pregúntense cada uno de ustedes y pueden decirnos allí si se las van a responder. ¿Qué conocimientos a veces acumulamos pero no aplicamos en nuestra vida? ¿Qué conocimientos tú estás aplicando pero no lo has llevado a esa luz interior y a esa sabiduría y no lo has compartido con otros? A veces el conocimiento se queda solamente en eso. Leemos varios libros y vamos a preguntarle a alguien o vamos a compartir con alguien y no recordamos, por lo menos, ¿sí? No recordamos que sabemos cuáles son las técnicas de la psicología del dinero, puede ser, de muchas cosas que hemos visto acá. Entonces se quedó en conocimiento, pero nunca se volvió en sabiduría. Y esa sabiduría tiene que interiorizarla en ti para que eso se dé a otros, ¿sí? Para que eso lo pongas en aplicabilidad. Entonces pregúntate esto, ¿qué creencias o qué conocimiento tienes tú que no lo has puesto, que está ya acumulado, que es como esa biblioteca que tienes física, pero nunca has abierto ese libro y has dicho, oye, esto me sirve para el día de hoy. Este texto lo voy a colocar en aplicabilidad. Es algo muy bonito. Yo sé que Damaris y Fernanda que están aquí y que lo han vivenciado, porque cada uno de estos libros lo leemos antes de venirlo a compartir con ustedes. ¿Y qué hacemos? Nosotros compartimos cómo nos ha ayudado, cómo nos ha aportado este conocimiento que tenemos de estos libros a nuestra vida personal. Y yo les puedo garantizar que si ustedes dejan el conocimiento como esa sabiduría, va a ser muy benéfica. Pero si lo dejamos ahí nomás como solo conocimiento, pues se va a volver como esa biblioteca que está empolvada y que puede ser que algún día lo tuviste o lo tienes allí, ¿sí? Lo tienes allí, sin embargo, no lo aplicas. Entonces, eso es muy valioso. Damari, síguenos, continúa. Sí, Janet, y eso que mencionas me conecta con una pregunta clave y es, ¿qué sabiduría me está pidiendo la vida que integre hoy? Entonces aquí el caballero descubre en este castillo que no basta con repetir lo que se sabe. Si no lo pone en práctica, como lo hemos venido diciendo, se queda en un nivel superficial. Y algo parecido nos ocurre en la vida diaria. Muchas veces lo que necesitamos no son, o más bien no es más información, sino quizás un paso sencillo con lo que ya contamos, con lo que ya sabemos. Y un ejemplo común es el de una persona que, por ejemplo, quiere iniciar un proyecto. Entonces lee, investiga, hace cursos, toma apuntes, en fin. Pero nunca empieza. Y claro, la preparación es valiosa. Sin embargo, se convierte en una excusa para no dar el primer paso
y el conocimiento se estanca. En cambio, cuando esa persona se anima a poner en práctica, así sea una sola idea de todo lo que aprendió, ahí es cuando el conocimiento empieza a cobrar sentido y a producir esos resultados reales, a empezar a ejecutar ese proyecto. Y aquí en el Castillo del Conocimiento nos recuerda que el aprendizaje significativo no está en la cantidad de cosas que sabemos, sino en los pequeños actos que hacemos, o más bien que utilizamos, o lo que ya sabemos lo podemos utilizar. Y esos pasos, aunque parezcan muy simples, son los que realmente transforman. Fernanda. Maravillosa información. ¿Me escuchan bien, verdad? Porque creo que estoy teniendo algo de alguna situación aquí técnica. Bueno, nada, maravilloso. Esa información es súper valiosa y atentos a responder esas preguntas y esa pregunta que hizo Janet y la pregunta que nos hizo Damaris. Hablemos de las 3 dimensiones del conocimiento desde esa parte holística. Desde el conocimiento holístico no es lineal. Para nosotros es como circular, porque es una integración. No sigue una ruta fija como estilo militar. No, 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 no. Esto es una ruta que nos lleva para entrar de la mente, cómo se vive, cómo desde la mente, cómo el cuerpo lo siente, ¿cierto? En esa emoción, en la energía que nos rodea. ¿Cuántas veces, y aquí va mi pregunta, cuántas veces hemos aprendido algo en teoría? De pronto repetida, como dice Janet, ¿cuántas veces hemos aprendido en teoría y lo hacemos de memoria, pero no lo integramos? Hasta que la vida nos pone de frente una experiencia real. Ahí entendemos que el aprendizaje verdadero no es solo información, es transformación, es donde aprendemos, es ese conocimiento real, se siente, se encarna, ahí sí como dice, se vive, se siente, ¿sí? Se manifiesta cuando respiramos profundamente, cuando soltamos lo que nos está doliendo, cuando reconocemos como el caballero, ¿sí? Cuando inició a soltar, cuando inició a reconocer, porque en ocasiones no reconocemos definitivamente. Cuando reconocemos lo que nos limita y lo atravesamos, ahí estamos con un conocimiento verdadero. Es como ese ciclo que recibes, reflexionas, aplicas y vuelves a empezar. Atentos. Recibimos, reflexionamos, aplicamos e iniciamos. Porque el conocimiento holístico nunca termina. Simplemente es esa evolución y una evolución para mejorar, ¿no? Es una evolución que nos permite trascender y nos permite, de seguro, en un momento determinado, impactar en la vida de otros, brindando información. Cuando brindamos información, aquí está el ejemplo, ¿no? Brindamos esta información, esperamos que a muchos de los que nos están escuchando adquieran algo de tomen algo de esta información y hagan un cambio. Inicien ese conocimiento e inicien a hacer esos cambios. Damaris. Así es, Fernanda. Lo que tú dices coincide con lo que yo observo a diario en la clínica. Y es que el cerebro tiende a buscar acumular información, pero eso por sí no garantiza un aprendizaje real. Lo que verdaderamente hace la diferencia es cuando ese conocimiento logra vincularse con nuestra propia historia, con las emociones que experimentamos y con las decisiones que tomamos en el día a día. Y ese aprendizaje significativo, como lo señalaba antes, no es un dato, una información que se queda en la memoria solamente, sino es un conocimiento que tiene sentido, un sentido personal
y que se conecta con lo que vivimos. Y este tipo de aprendizaje que ya está conectado con nuestra vivencia no se olvida fácilmente porque no solo pasa por la mente, sino que modifica la manera en que interpretamos nuestras experiencias. Y un ejemplo concreto es alguien que, o más bien, alguien puede leer acerca de la importancia de la comunicación asertiva. Y ese dato puede guardarlo como información teórica, pero cuando esa persona vive una situación en la que logra expresarse con respeto, con firmeza, y nota que una relación mejora o que se siente más tranquilo, ese aprendizaje se volvió significativo, ¿sí? Ya lo llevó a la experiencia, ya no es solo un concepto, es una herramienta comprobada, es esa vivencia. Y ese es el valor del conocimiento aplicado, que cambia la forma en que nos entendemos a nosotros mismos y nos ayuda a transformar nuestras decisiones futuras. Y también eso es lo que justamente en el Castillo del Conocimiento eh, se nos quiere mostrar, que el saber que se vive permanece. Janet, y desde lo espiritual, ¿cómo lo traduces tú? Bueno, mi Damaris, yo realmente lo veo muy acorde con lo psicológico y con lo holístico. Definitivamente todo esto tiene un empalme, ¿sí? Eh, Desde lo espiritual, el conocimiento es solo un puente a esa verdad que nos integra a cada uno de nosotros. Es como la cercanía más a la esencia. Es ese puente que nos puede llevar a una aplicabilidad que tiene ese conocimiento, porque todo conocimiento es el arte de tener una información verídica para solucionar algo, ¿sí? Entonces, si tomamos el conocimiento como ese puente para hacer una conexión con la esencia, con esa parte interna de nosotros, pues va a ser más que solo una información, sino que va a convertirse en eso significativo, en ese aprendizaje significativo, en eso que tenga argumentos para que nuestra vida pues funcione de la mejor manera. ¿Sí? No se trata, ya lo dijimos acá, lo dijo Fernanda, lo dijo Damaris y lo vuelvo a repetir, no se trata de acumular datos, no se trata de acumular mucha información. Entonces a veces leemos, investigamos, hacemos y entre más, no, dame tu información, no por aquí, por allá, para... Oye, ¿y qué es está en lo real? Eso sí se interioriza, eso sí, toda la información que tú obtienes la vas a interiorizar y la vas a aplicar a una situación determinada que estés viviendo o que estés experimentando, porque si no lo haces, pues no te va a servir. Entonces, por eso a veces el conocimiento, muchas personas lo tienen. Y vemos a muchas personas muy estudiadas, muy preparadas. De verdad, tengo el conocimiento de muchas amigas mías relacionadas, ¿sí? Que tienen, bueno, son muy preparadas. Yo digo, Dios mío, tienen doctorados, tienen muchas cosas y van a verse enfrentadas a una realidad y a una situación. Y yo digo, ¿por qué no ven? O sea, ¿por qué no aplican lo que han aprendido? Sí, porque no ponen en aplicabilidad, pero eso se volvió conocimiento, eso se volvió información y quedó allí, neutralizada, ¿sí? Pero no despertó esa conciencia, no argumentó que ese conocimiento se volviera esa esencia, se volviera ese puente a esa verdad infinita, a ese despertar de esta conciencia. Entonces preguntémonos, o pregúntate a ti mismo, y yo también me voy a preguntar, y para todas es esta pregunta, ¿este conocimiento me hace libre o me hace esclavo? Porque si no me hace libre, si este conocimiento no me aporta para solucionar una situación, para que mi vida sea mucho más placentera, para que vea las soluciones en todas las problemáticas que tenemos, en todas las oportunidades, pues este conocimiento nos hace esclavos. Son la gente que se la pasa toda la vida adquiriendo información y estudiando y estudiando y estudiando. Oye, pero su vida uno la va a ver, es un caos completo. Entonces hay que coger ese conocimiento como ese puente. Y eso lo ha venido diciendo Fernanda y lo ha venido diciendo Damaris. Si esto no tiene significado,
si este castillo no, no nos trascendió en la vida del caballero, pues no trascendía, no iba a ser realmente importante y esencial. Y háganse esa pregunta todas las veces, el conocimiento que yo estoy adquiriendo, X o Y, ¿sí? Por lo menos yo adquiero mucho conocimiento de libros, nosotros tenemos muchos aprendizajes, con Fernanda nos reunimos a aprender muchísimas cosas, pero siempre lo decimos, si esto no se integra en nuestra vida, va a quedar allí. Y tratamos de hacerlo con los estudiantes, con las personas que nos relacionamos, con la familia, con la pareja, y eso hace que ese conocimiento sea como una explosión, como eso bonito que adquirimos, ¿sí? Que no quede solamente en información. Entonces, los dejamos allí para que ustedes sigan argumentando que este conocimiento se vuelva aplicativo. Fernanda. Tu micrófono. ¿Me escucha? Pronto. Bueno, en ese orden de ideas, Janet, Damaris, pues vamos a evitar el peligro del conocimiento vacío. Hoy estamos definitivamente, lo han dicho y lo repetimos y lo continuamos a repetir porque es una información de mucho valor que de pronto en un momento de tantas veces que lo hemos repetido, ¡pum!, te habla al oído. Hoy estamos saturados de información, de demasiada información. Sin embargo, vacíos de integración, vacíos de aplicabilidad. Y holísticamente, eso genera un desequilibrio. Recuerden que es el equilibrio, recuerden que todo es así muy integrado, ¿sí? Es un concepto hermoso. Así como suena bonito, es también en la realidad ese holístico bonito. Y si nosotros nos perdemos en ese conocimiento vacío, pues se va a presentar un desequilibrio de mentes llenas, cuerpos cansados y espíritus desconectados. El nivel de conciencia, cero. Ahí nos quedamos. Entonces, esto es información de valor. Así es que si te habla al oído, por ahí compartan esta información que de verdad le puede continuar a hablar a más personas. Damaris. De acuerdo con lo que dices tú y con lo que dice Janet, es que acumular información sin usarla genera un efecto contrario al esperado. En lugar de sentirnos más seguros, terminamos sintiendo frustración o ansiedad o incluso la sensación de que nunca es suficiente. Entonces, el conocimiento vacío se convierte en una carga. En cambio, cuando lo aplicamos, aunque sea en pequeños pasos, deja de ser un peso y se convierte en una experiencia. Ahí el aprendizaje entonces gana sentido y empieza a producir esos cambios reales. Y en este capítulo, este capítulo recuerda algo que no importa cuánta información tengamos, sino qué hacemos con ella. Aquí me gusta esta frase, es que el conocimiento que no se vive se oxida igual que la armadura del caballero. Bonita. Fabuloso, fabuloso, Damaris. Yo estoy de acuerdo contigo y en lo espiritual pasa igual. Hay quienes buscan guías, libros, gurús, bueno, no sé, pastores, líderes, ¿sí? Para obtener más conocimiento, pero su vivencia se detiene un poco cuando no se aplica ese conocimiento o lo aplicamos mal, ¿no? Simplemente lo aplicamos de pronto a nuestro beneficio. Es también mal vivir lo que se aprende. Entonces, a veces ese conocimiento se transforma para otras personas, para ponerlo en aplicabilidad en otros. Entonces, ¿cómo yo lo puedo aplicar en mí mismo? Primero es desde mi interior. Recordemos que todo cambio surge desde mi interior.
para que luego cambie el exterior y las demás personas. No aplicárselo a los demás y yo como si no hubiera pasado nada. Entonces, recuerden que somos luz y que si no aplicamos el conocimiento a ponerlo en aplicabilidad en nosotros, pues es un ruido disfrazado y se convierte en lo que decía Damaris. Se convierte en esa falsa visión y más bien eleva el ego. Son las personas que dicen, no, yo ya todo lo sé, qué pena, pero yo no necesito saber más porque yo leí, porque yo hice, porque yo estudié, porque yo tal, porque sí, entonces lo que tú vayas a decirme no tiene significado. Y allí es donde miramos cómo el conocimiento puede elevar el ego. O sea, puede hacer cosas contrarias, lo que decía Damaris, puede volverse en contra tuyo. Y hay muchas personas que lo han tomado así, ¿sí? Y bueno, y muchas personas que lo tomamos en nuestra vida pasada así, como esa parte en lo espiritual, se vuelven religiosos de tanto conocimiento, de tantas cosas que saben, pero realmente no lo aplican. Entonces, hablamos, y lo digo en lo espiritual, sí, hablamos de un creador lleno de amor, pero no demostramos ese amor en nuestra familia, no demostramos el amor hacia los demás, no comprendemos la situación de los demás. Entonces, no hay nada, no. O sea, tú puedes conocer y decir, conozco a tal personaje o he estudiado de tal personaje que es lleno de amor, pero si en tu vida no está el amor, pues no hay nada. No hay nada, solamente es un disfraz, es una máscara que usas para hablar de eso, de una temática. Sí, entonces yo puedo hablar de una temática sin necesidad de aplicarla. Eso hacen muchas personas, ¿sí? Entonces, aquí el conocimiento queremos que se vuelva esa luz interior, se vuelva esa esencia en nosotros, que ese conocimiento se vuelva esa, esa energía que nos hace darnos a los demás. Fernanda. Bueno, muchísimas gracias, Janet, por esa información, Damaris también. Y ya para nuestro cierre, recordarles lo que hoy aprendimos, que el conocimiento no es acumular. Recuerda, el conocimiento no es acumular, es integrar. Eso que tú aprendes, intégralo, aplícalo, ponlo en práctica, que la verdadera sabiduría empieza cuando todo esto es aplicado, lo que sabes, cuando lo vives realmente, cuando lo transmites, porque así como nosotras aprendemos todos los días y nos hemos declarado aprendices, ¿no? Porque somos aprendices eternos. Todos los días aprendemos algo nuevo y tratamos al máximo de compartir esa información. No nos quedamos con nada, no nos quedamos con nada. Aquí estamos compartiendo esta información de valor con ustedes. Damaris. De acuerdo, Fernanda. Y si lo miramos desde la psicología y desde lo que este capítulo nos enseña, la clave está en pasar del sé que debo hacerlo al lo estoy haciendo. Entonces todos debemos, o más bien todos tenemos algún aspecto en el que nos pasa, o más bien nos falta un conocimiento, ¿sí? Sin embargo, con lo que tenemos, podemos ya empezar a actuar. Y sabemos que necesitamos, por ejemplo, cuidar nuestra vida emocional, nuestra salud emocional, y si lo posponemos, ¿sí? Sabemos que una forma de relacionarnos con alguna persona nos lastima, pero si evitamos cambiarla, sabemos que un hábito no nos hace bien, sin embargo, continuamos repitiéndolo. Entonces, el conocimiento se convierte en un verdadero aprendizaje cuando lo llevamos a la acción. Janet. Damaris, muchas gracias por cerrar con esto y realmente vamos a escribir acá, a escribir en los comentarios. Déjenos los comentarios y escríbanos cómo convierte ese conocimiento en experiencia transformadora, cómo ha convertido ese conocimiento que tienes en una experiencia que te ha dejado vivencias. Y espiritualmente recuerden que el conocimiento que no te acerca al amor y a la libertad
no es sabiduría. Y que el conocimiento en su esencia es sabiduría. En su esencia es el darse a los demás. Es una experiencia diaria, diaria. Es una experiencia que sale así, normal, normal. Entonces, todo lo que veamos acá, lo que leas, la información que obtengas, aplícala. Así sea de pequeñas dosis y porciones. Fernanda. Bueno, y si este episodio 5, el castillo del conocimiento que transforma más que saber, es ser, y si te hizo reflexionar, compártelo, compártelo por favor con alguien que necesite salir del ruido y volver a lo esencial. Damaris, Janet, recuérdenos cómo las podemos contactar. Damaris. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio y los invito a seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok como psicóloga Damaris Martínez, y aquí comparto reflexiones, recursos y herramientas psicológicas para acompañarlos en su camino de bienestar. Muchas gracias. Gracias a ti, Damaris, y gracias a ti, Fernanda, y no te pierdas el próximo episodio y entraremos a un castillo bellísimo, el castillo de la voluntad y la fortaleza, y así descubriremos cómo sostener lo que hemos aprendido para no volvernos atrás. Y pueden seguirme en mi canal de YouTube como facilitadora, Janet Facilitadora, en TikTok y en Facebook como Guiados a un Propósito. Y nos veremos acá el próximo miércoles. Bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche con un nuevo episodio, como lo dijo Janet, como para compartir información importante para ustedes. A mí me encuentran como Eco Fernanda ZL Oficial. Muchas gracias. Arrivederci, arrivederci. Hasta pronto.